Buen día, hoy vamos a hablarles sobre el tubo digestivo, específicamente motilidad gastrointestinal, así como funciones transportadoras y metabólicas del hígado. La motilidad gastrointestinal es una serie de patrones neuromusculares finamente coordinados, esenciales para el transporte, mezcla y absorción de nutrientes. En este video exploraremos los amplios mecanismos, un ejemplo como la peristalsis, la segmentación y el ritmo eléctrico básico, y cómo el sistema nervioso entérico regula cada fase del tránsito digestivo. Los tipos generales de motilidad gastrointestinal incluyen movimientos que permiten el transporte y mezcla del contenido intestinal. Esto se controla por mecanismos como el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso central, hormonas, señales paracrinas, el ritmo eléctrico básico, generado por las células intersticiales de Cajal. Los principales tipos son peristalsis, que es el movimiento propulsivo que empuja el contenido hacia adelante mediante contracciones musculares detrás del bolo y relajación por delante. Segmentación, movimiento de mezcla que ralentiza el tránsito intestinal para favorecer la digestión y absorción. Implica contracciones alternantes hacia adelante y hacia atrás. Complejo motor migratorio. Es el patrón cíclico que ocurre en ayuno. Limpia el estómago e intestino delgado entre comidas y es regulado por la hormona motilina. Consta de 4 fases. La primera es un periodo de calma. La segunda, hay actividad eléctrica, pero esta no genera verdaderas contracciones. La tercera, compuesta por contracciones peristálticas rápidas y espaciadas uniformemente. Y la cuarta y la última es un periodo de transición entre las contracciones de la tercera fase y la de actividad de la primera. BER y regulación de la motilidad gastrointestinal. El ritmo eléctrico básico, o BER, corresponde a una fluctuación espontánea en el potencial eléctrico de aproximadamente menos 65 milivoltios a menos 45 milivoltios. Esto se debe por la presencia de células marcapasos mesenquimáticas llamadas células intersticiales de Cajal, ubicados en la capa muscular externa cercana al plexo mesentérico. Este ritmo eléctrico básico requiere de potenciales complementarios, denominados potenciales espiga, para aumentar la tensión muscular intestinal. Estas espigas son generadas durante el potencial de acción por la entrada de calcio y por la salida de potasio. Sin embargo, hay factores endocrinos como la liberación de neurotransmisores, como la acetilcolina, que aumenta el número de espigas que se produzcan, y la adrenalina, que las disminuye. Aproximadamente la frecuencia rítmica en cada estructura gastrointestinal, desde el estómago hasta el colon sigmoideo, son de 4 oscilaciones por minuto en el estómago. En el duodeno ascienden a 12 oscilaciones por minuto. En el ilion terminal descienden a 8 oscilaciones por minuto. En el colon ciego disminuye aún más a 2 oscilaciones por minuto, pero aumenta a 6 oscilaciones por minuto en el colon sigmoideo. La función del BER principalmente es coordinar la actividad peristáltica con otras actividades motoras, como el ritmo de segmentación. Motilidad por segmento. Boca. En la boca la comida se mezcla con saliva para ser más fácil aplicar la masticación. Para que se forme el bolo alimenticio. Esta se demora para que sea una mezcla homogénea y sea más fácil la deglución de esta. Esófago. La principal motilidad del esófago es la peristalsis, la cual transporta los alimentos hacia el estómago, los cuales se dividen en esófago cervical, contiene músculo estriado responsable de la peristalsis primaria. Esófago torácico, predomina el músculo liso con contracciones tanto primarias como secundarias, y el esófago abdominal, el EEI, se relaja para permitir el paso del bolo. El estómago. En el estómago su motilidad se divide en segmentos con funciones específicas. El cuerpo y el fondo del estómago actúan como reservorio, mientras que el centro, el antro, mezcla y tritura los alimentos. El píloro controla la liberación del contenido hacia el duodeno. Los movimientos peristálticos
Mezclan los alimentos con jugos gástricos y vacían el quimio al intestino delgado. Intestino delgado. La motilidad del intestino delgado tiene dos tipos, los cuales son el peristalsis, que es la contracción y las relajaciones musculares de la segmentación, la cual mezcla el contenido con los jugos gástricos, la cual juntos se unen para facilitar la digestión, asocian nutrientes y transporte el contenido intestinal. El colon recto. La motilidad del colon recto, parte del intestino grueso, es un complejo que incluye contracción y relajaciones musculares coordinadas con movimientos de las heces. Estos movimientos se denominan contracciones segmentarias y movimientos en masa. Además, la peristalsis y la peristalsis son cruciales para la absorción de agua, formación de heces y su evacuación. Regulación del vómito. La regulación del vómito es un reflejo complejo controlado por el centro del vómito, ubicado en el bulbo raquídeo y la ZGQ. Estos centros reciben información de diferentes fuentes como el sistema digestivo, el sistema vestibular y la sangre, y coordinan la expulsión del contenido gástrico. El centro del vómito integra las señales de entrada y envía órdenes a los músculos torácicos y abdominales, nervios craneales y el centro de salivación para provocar el vómito. Anatomía funcional del hígado y circulación hepática. Anatomía funcional del hígado. La función clave del hígado es servir como un filtro entre la sangre que viene del sistema digestivo y la sangre que va al resto del cuerpo. La unidad funcional es el acino y se encuentra al final de un tallo vascular y contiene las ramas terminales de la vena porta, las arterias hepáticas y los conductos biliares. El lobulillo hepático se divide en las láminas de células hepáticas, que se llaman llamados hepatocitos, y tienen contacto con la sangre que pasa a través de los capilares sinusales. Las células de Kupffer están adheridos al endotelio de los sinusales y se proyectan hacia el lumen. Las células hepáticas se encuentran en posición hexagonal para formar los canalicus biliares. Los canalicus biliares se fusionan para formar los conductos biliares interlobulares, formando los conductos hepático izquierdo y derecho. El conducto cístico de la vesícula biliar se une al conducto hepático común para formar el conducto biliar común. Circulación hepática. El hígado tiene un doble suministro de sangre. La sangre de los intestinos y otras vísceras llega a través de la vena porta. La sangre de la circulación general llega a través de la arteria hepática. Las ramas de la arteria hepática y de la vena porta convergen en los sinusales. La sangre fluye a través de los sinusales desde la periferia de la sino hacia las venas centrales. Las venas centrales se fusionan para formar las venas hepáticas, que drenan en la vena cava inferior. El flujo sanguíneo dentro de la sino se mueve desde el centro hacia las venas hepáticas de la periferia, para luego llegar hacia el corazón. Funciones metabólicas y desintoxicantes del hígado. El hígado participa principalmente en el metabolismo de carbohidratos, almacenando glucosa en forma de glucógeno, degradando este glucógeno en glucosa, transformando otros monosacáridos o moléculas derivadas en glucosa, como el lactato, el piruvato, la fructosa, entre otros, y es por esto que participa en la homeostasis de la glucosa, regulando los niveles sanguíneos de esta. También participa en el metabolismo de lípidos, degradando u oxidando ácidos grasos. Este proceso se le denomina beta-oxidación. Además puede sintetizar lípidos a partir de hidrocarburos u aminoácidos. Y también puede controlar la homeostasis del colesterol, almacenando este en lipoproteínas de baja o alta densidad, y a su vez puede sintetizar colesterol a partir de sales biliares, o en caso de que haya exceso de colesterol, se almacena en sales biliares. En cuanto a la desintoxicación, esta consiste de mecanismos físicos y mecanismos bioquímicos. En la parte de mecanismos físicos están presentes las células denominadas células de Kupffer, que en realidad son macrófagos situados en el hígado. En la parte de mecanismos bioquímicos consta de dos fases, la fase 1 y la fase 2. La fase 1 consta de dos reacciones principalmente mediadas por el citocromo P450, que son la oxidación y la hidroxilación.
En cambio, la fase 2 consiste simplemente en una serie de reacciones de esterificación formando enlace éster. Una vez que se haya neutralizado el agente xenobiótico, este se excreta por la bilis o bien por la filtración renal en la orina. Formación y función de la bilis. Formación. La bilis, producida por el hígado, más específicamente por los hepatocitos, es un fluido digestivo esencial. Diariamente generamos entre 500 y 1000 mililitros, compuestos principalmente por agua y sales biliares, además de colesterol, fosfolípidos y bilirrubina. Una vez producida, la bilis puede ir directamente al intestino o a la vesícula biliar para concentrarse. Función. Su función principal es la emulsificación de grasas en el intestino delgado. Las sales biliares actúan como detergentes biológicos, rompiendo las grasas en microgotitas para facilitar su digestión por la enzima. Además, la bilis forma micelas, que son clave para la absorción de grasas y vitaminas liposolubles, como lo son las vitaminas A, D, E y K. También es un vehículo para la excreción de desechos como la bilirrubina. Las sales biliares tienen un sistema de reciclaje increíblemente eficiente llamado circulación enterohepática. Casi el 95% son reabsorbidas y regresan al hígado para ser reutilizadas múltiples veces, asegurando una digestión continua. En resumen, la bilis es mucho más que un simple fluido digestivo. Es un actor multifuncional crucial en la digestión y absorción de grasas y vitaminas, así como en la eliminación de desechos, todo ello operando en un ciclo sorprendentemente eficiente para mantener nuestra salud. Producción de proteínas plasmáticas. El hígado es el órgano encargado de sintetizar la mayoría de las proteínas plasmáticas del cuerpo, las cuales cumplen funciones esenciales en el transporte, defensa, coagulación y mantenimiento del equilibrio osmótico en la sangre. Entre las más importantes están la albúmina, que es la proteína más abundante, crucial para mantener la presión oncótica del plasma y transportar diversas moléculas. Las proteínas transportadoras, que se unen a hormonas, esteroides y otros compuestos en la sangre. Factores de coagulación, que son necesarios para formar coágulos y detener hemorragias. Lipoproteínas, que transportan grasas por el torrente sanguíneo. Una excepción muy importante del hígado no sintetiza inmunoglobulinas, que son producidas por células del sistema inmune. Además, tras una hemorragia, el hígado tiene la capacidad de reemplazar rápidamente las proteínas plasmáticas en pocos días o semanas, lo que demuestra su papel central en la recuperación y el mantenimiento de la homeostasis. Rol del hígado en homeostasis del amoníaco. La importancia del control del amoníaco. El amoníaco es tóxico para el sistema nervioso central y pasa libremente a través de la barrera hematoencefálica, por lo que su concentración debe regularse cuidadosamente. La mayor parte del amoníaco circulante se origina en el colon y los riñones, y cantidades más pequeñas provienen de la descomposición de eritrocitos y el metabolismo celular. Conversión a urea. A medida que la sangre pasa por el hígado, la mayor parte del amoníaco circulante es absorbido por las mitocondrias de los hepatocitos. Ocurre una serie de reacciones posteriores en el citosol para que finalmente generen arginina, que luego se deshidratan para formar urea y ornitina. Excreción de urea. La urea producida por el hígado se difunde fácilmente de nuevo hacia el torrente sanguíneo sinusal, que luego es filtrado por los riñones y eliminado por el cuerpo por la orina. Muchas gracias por prestar atención a este video. Esperamos que les haya gustado y que les sirva para entender mejor sobre la motilidad gastrointestinal y las funciones transportadoras y metabólicas del hígado. Este video fue elaborado por estudiantes de tecnología médica con especialización en bioanálisis clínico molecular, hematología y medicina transfuncional de la Universidad de los Lagos.